su nombre por sobre todas las cosas. Oh, gracias, Señor, gracias. Queremos adorar tu nombre, Señor. A eso hemos venido, a proclamar tu grandeza. Hoy vengo a ti. Hoy vengo a ti, Señor, reconociendo que tu majestad, mi necesidad, te necesito a ti. Tú eres fiel, Señor, y sé muy bien que lo que comenzaste en mi corazón lo perfeccionarás. Vamos a decirlo otra vez. Hoy vengo a ti. Hoy vengo a ti, Señor, reconociendo ante tu majestad mi necesidad. Te necesito a ti. Oh, dile, tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, Señor. Y sé muy bien que lo que comenzaste en mi corazón lo perfeccionarás. No, viene fuera de ti, y fuera de ti nada deseo, lejos de ti nada soy. Jesús, Jesús, la plenitud de paz eres tú, mi buen pastor. Nadie hace rebosar mi corazón como tú, Jesús, Jesús. Vamos, dile, regresa y razón, mi te vivo yo. Vives tú en mí, completo estoy, no necesito más. Oh, no necesitamos más que tu presencia, Dios, porque teniéndote a ti, lo tenemos todo. No quiero más, solo a ti te quiero, Dios. Vamos, dile con todo tu corazón. Hoy vengo a ti. Hoy vengo a ti, Señor, reconociendo ante tu majestad mi necesidad. Te necesito a ti. Dile, tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, Señor. Y sé muy bien que lo que comenzaste en mi corazón lo perfeccionarás. Vamos, dile, fuera de ti. Y fuera de ti nada deseo.
pastor. Nadie hace rebosar mi corazón como tú, Jesús, Jesús. Eres mi herencia, mi porción, mi todo, mi fe. Dentro de mí, oh Dios, vives tú en mí, completas todo, no necesito más. Completo estoy en ti, Señor, no necesito más. En ti completo estoy. Completo estoy en ti, Señor. Tú eres nuestra plenitud, Señor. Tú eres nuestra plenitud, Padre. Completos estamos en Cristo. No necesitamos más. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Dios bendiga. Damos gracias a Dios por esta tarde tan fresca, ¿verdad? Hace ratito el calor estaba muy rico y ahorita ya está muy fresca la tarde, gracias a Dios por estos tiempos que nos regala y pues por la oportunidad que nos da de reunirnos por este medio de Facebook. Y bueno, pues sean ustedes bienvenidos a este tiempo de oración, que es el tiempo de servicio para varones también, pero estamos llevando a cabo la serie Hombres llamados a perseverar en la oración. Y bueno, pues antes de dar inicio con la enseñanza, yo quiero comentar algunos anuncios para que estemos al pendiente de las actividades también que se están realizando durante la semana. Ya por ahí ya están subiendo los anuncios de las actividades que se realizan ahí en Facebook, también en YouTube van a estar subiendo ya los anuncios y damos gracias a Dios por todo esto que el Señor nos está ayudando, nos está proveyendo. Y bueno, también por medio de WhatsApp, por ahí van a ver algunos anuncios en el estado del número que aparece ahí en los anuncios. Ahí podrán ver los anuncios que de las actividades que realizamos durante la semana, los servicios. Y es una bendición, gracias a Dios. También estamos nosotros pues al pendiente de sus necesidades. Si tienen alguna necesidad de oración, si ustedes requieren de alguna consejería o ministración personal, pues estamos también para servirles. Y bueno, pues queremos estarlos también motivando, invitando a que sigamos perseverando en este tiempo que Dios nos está dando para disciplinar nuestra vida espiritual y que se siga formando el carácter de Cristo en nosotros. Y bueno, pues gracias a Dios también la campaña de donación de víveres sigue abierta para aquellos que en su corazón Dios ponga la carga o la necesidad de ofrendar, de dar de gracia lo que de gracia también reciben. Para quienes lo necesitan, pues les agradecemos su generosidad y su amor también que ustedes muestran hacia con Dios y hacia con su obra. Y bueno, pues estamos al pendiente, ahí están los datos en los anuncios, ahí aparecen y bueno, cualquier cosa pues se pueden comunicar con nosotros al teléfono que aparece también en los anuncios. También pues quiero dar las gracias también porque ustedes también están orando por nosotros. Igual de esta manera nosotros oramos por ustedes, pedimos al Señor que los guarde, que los cuide, que provea y sustenta sus necesidades y sobre todo que juntos estemos caminando en aprender a madurar en esta carrera cristiana que tenemos por delante. Y puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, amados hermanos. Pues bueno, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. ¿Qué les parece? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él obre en nuestros corazones, que nos hable, ¿verdad? Acompáñame a orar ahí donde estás, en tu casa. Si gustas inclinar tu rostro, vamos a orar. Padre, queremos agradecerte en esta tarde, este tiempo que tú nos permites reunirnos
como iglesia en Cristo Jesús, con el único propósito, Señor, de reconocer tu grandeza, de reconocer tu majestad, de, Señor, reconocer que tú, Jesús, eres la plenitud del Padre. Gracias, gracias. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús, en esta tarde. Gracias porque no nos has dejado huérfanos, has enviado a tu Espíritu Santo, al Consolador precioso, el cual nos guía a toda verdad, y te pedimos que esta tarde sea tu Espíritu Santo enseñándonos, guiándonos, Padre, a través de esta enseñanza, que edifiques nuestros corazones, que podamos poner en práctica esto que tú nos vas a enseñar, para que podamos seguir madurando y se vaya formando el carácter de nuestro Hijo Jesucristo, de tu Hijo Jesucristo en nosotros. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el tema de hoy que vamos a tocar y vamos a hablar se llama la oración y la meditación. Y yo quiero comenzar hablando que cuando nosotros, el Señor nos llama a la salvación y nos lleva a estar reuniéndonos, ya sea en un estudio bíblico en casa, o ya sea en una congregación donde ahí vamos empezando a conocer a Dios. Ahora sí que son los primeros pasos para ir conociendo a Dios. Ahí también se nos enseña a orar. Y también quiero comentar algo muy importante, que en la mayoría de las personas no se considera que dentro de la oración, cuando se enseña, también se enseñe la meditación. Solamente a veces se nos dice, pues ora a Dios. Y tú dices, bueno, ¿cómo es orar a Dios? Pues habla con Dios y ahí Él te escucha. Y tú dices, qué bueno, pues está bien, ¿no? Y ya así aprende uno poco a poquito. O a veces cuando llega uno a la congregación, te das cuenta de las demás cómo oran, ¿no? Y a veces sigues esos patrones o moldes de cómo están orando ellos. Y pues tú dices, pues yo también voy a orar, ¿no? Voy a intentarlo. Y ahí vas, ¿no? Pues esos son los primeros pasitos que va dando uno cuando el Señor nos llama a la salvación, al Evangelio, a vivir en Cristo Jesús. Pero no se nos enseña que dentro de la oración también tiene que ir la meditación, o decir la contemplación, ¿no? Como algo muy, va de la mano con la oración también, la meditación. Y bueno, quizás sea que así porque nos cueste mucho trabajo guardar silencio delante del Señor, ¿no? Por eso es que casi no se nos enseña, y por lo regular cuando oramos, pues nos la pasamos hablando con el Señor y le platicamos muchas cosas, ¿verdad? Pero pocas veces nos damos el tiempo como para meditar y como para reflexionar y como para contemplar lo que el Señor nos quiere hablar. Sin embargo, es darnos un tiempo en la oración para escuchar a Dios en lo que Él quiere decirnos. Ahora, ojo, aclaro, amados hermanos y hermanas, nosotros hablamos con Dios por medio de la oración. Cuando vamos en la intimidad, en lo secreto, hablamos con Él, sí, Él nos escucha. Primeramente reconocemos quién es Él. Segundo, reconocemos que nosotros somos solamente creación de Dios e hijos suyos por su gracia y su misericordia. Y nos ponemos a cuentas con el Señor de cualquier pecado que hayamos cometido, y después proseguimos a externar nuestras necesidades, o la necesidad tal vez no es de nosotros, pero es de hacia otra persona, ¿verdad? Por la cual estamos intercediendo delante de Dios. Y después de eso tenemos que darnos un tiempo de meditación, a esperar a que Dios nos hable, a escuchar la voz de Dios y lo que Él quiere decirnos. Muchas veces, y la mayoría de las ocasiones, queremos nosotros afirmar que Dios nos habla por medio de su palabra. De esta manera Dios nos habla y nos responde en la oración. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo creo que sí. A veces yo voy en oración al Señor, y cuando estoy orando y le pongo mi necesidad, ya que termino
termino de ponerle mi necesidad y estoy, Señor, muchas gracias. Te agradezco, Señor, tú responderás en el tiempo de tu buena voluntad cómo solucionar esta situación. Y en ese momento me llega a la memoria la palabra de Dios o un pasaje de la palabra o de la Biblia que va de acuerdo conforme a la necesidad que yo estoy externando a Dios. Puede ser en ese momento o puede ser que después salgo de orar con el Señor y estoy un ratito tal vez a lo mejor reflexionando y pensando en lo que estoy viviendo. Y de repente aquí es donde el Espíritu Santo que mora en nosotros hace una de sus funciones, recordarnos lo que Él nos ha enseñado, ¿sí? Entonces, ahí es donde el Espíritu Santo me está recordando la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo me recuerda la palabra de Dios? Porque yo ya también pasé un tiempo en oración y en estudio de la palabra y hay palabra de Dios en mi mente y en mi corazón, y entonces el Espíritu Santo tiene de dónde tomar para podernos guiar y dirigir. De esa manera nos guía a toda verdad. Y qué importante es nosotros entender que Dios nos habla por medio de su palabra. También yo sé que Dios habla por medio de visiones, sí, como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y por medio de visiones con ojos cerrados o con ojos abiertos también, pero eso tiene que estar muy bien fundamentado en la palabra. Cuando Dios nos habla sí, por medio de visiones que también van, esas visiones llevan los principios de Dios, de su palabra aplicados a nosotros. Entonces, qué importante, debemos de cuidar mucho esto. Pero sobre todo nosotros debemos de aprender a orar y después de nos pide que aprendamos. Ya oré, ya le externé a Dios mi necesidad, ahora me voy a dar un tiempo para meditar en la palabra de Dios. Y creo que Mateo 6:6, por mas tú, cuando ores, entra en la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará ¿en qué? En público. Bueno, tenemos que empezar a tener una intimidad en lo secreto con Dios. Eso nos está enseñando. La oración tiene que empezar en yo a solas con Dios en secreto. Y también esa oración tiene que llevar la meditación. La oración y la meditación quiero decirte que nos introducen a una comunión más profunda con el Señor. En el Nuevo Testamento lo conocemos como una coinonía, una estrecha relación con Dios. Y aún nos debe de llevar esa relación, nos debe de llevar a un conocimiento más profundo de conocer el carácter y la voluntad de ¿quién? De Dios. De eso se trata, pasar el tiempo con Dios también. ¿Sí? La oración y la meditación nos va a introducir a una comunión más profunda con el Señor y a un conocimiento también más profundo del carácter de cómo es Dios y su voluntad. Porque yo quiero decirte que muchas veces se nos enseña que Dios es amor. Sí, es verdad, la Biblia enseña que Dios es amor, pero pocas veces se nos enseña también que Dios es justo. Se nos habla pocas veces de la justicia de Dios. Ahora, ¿por qué se nos habla a veces pocas veces de la justicia de Dios? Mira, en sentido común aplicamos este principio. Yo no puedo dar lo que no tengo. Si yo tengo si yo tengo una profunda comunión con el Señor y tengo un conocimiento más profundo de su carácter, de sus atributos y también de cuál es su voluntad, entonces yo podré aplicarlo a mi vida, pero también podré enseñarlo a otros, a mi esposa, a mis hijos,
y hasta los hermanos en la congregación, o a veces me encuentro a la gente y también a la gente les hablo de los atributos del carácter de Dios. Por cierto, a mí ayer me pasó algo bien hermoso de parte de Dios. Tuve que salir aquí a la esquina de la casa por una necesidad y me encontré con un señor que estaba vendiendo ahí un producto y yo me acerqué a comprarle un poco de ese producto que estaba vendiendo y entonces el Señor se dio la oportunidad para yo comenzarle a hablar del carácter de Dios, de la justicia de Dios. Y van a creer que se hizo tan amena la plática. La gracia de Dios, hermanos, que realmente terminamos los dos platicando del Señor. Yo no sé si conocía del Señor, pero al final de cuentas yo me ofrecí también en esa parte a que si en algún momento él necesitaba la ayuda en la instrucción de aprender la palabra, pues estoy para servirle en lo que poco que conozco de Dios respecto a su carácter y a su voluntad, ¿verdad? Y bueno, pues gracias a Dios. Entonces, qué importante es nosotros pasar tiempo de oración y meditación, porque eso nos lleva a una comunión más profunda y un conocimiento más profundo del carácter y la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de la oración y la meditación? Bueno, para los que anotan, amados hermanos, el propósito de la oración y elevación de la vida moral a través de la comunión con Dios. Repito, es el fortalecimiento y elevación de la vida moral a través de la comunión con Dios. ¿A qué se refiere esto? A que maduremos en nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar. Que esa manera de pensar, de hablar y de actuar sea más conforme a la palabra de Dios. Y la Biblia nos muestra muchos ejemplos de la oración y la meditación. Eso nos va a llevar a madurar también la oración y la meditación. La meditación en su palabra. Sí, porque hay quienes, fíjense, anteriormente, bueno, todavía se puede dar el caso, en que hay personas que les gusta mucho hacerle caso a lo que ellos imaginan, piensan o sienten. Las hay. Hay personas que como no caminan en la sana doctrina, pues se dejan llevar más por los sueños, lo que ellos se imaginaron, lo que ellos sintieron, y le hacen más caso a eso que a la palabra de Dios. Entonces, hacen su oración y luego salen de su oración y se imaginan muchas cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, que ni manifiestan el carácter de Dios, eso que quieren hacer. Y bueno, pues ya ahí te das cuenta que realmente no están teniendo una verdadera meditación en el Señor, sino en lo que ellos piensan y en lo que ellos sienten. Debemos de aprender a meditar en la palabra de Dios. La Biblia presenta muchos ejemplos de la oración y la meditación. Una y otra vez la palabra, ¿saben?, nos anima a ejercitarnos en la práctica de la meditación de la palabra. Después de que tenemos un tiempo de oración, también meditar en la palabra. Acompáñenme a Josué capítulo 1, versículo 8. Dios le dice a Josué, ahí en Josué 1:8. Fíjense, qué importante es nosotros aprender a darnos cuenta el principio que aplica a nosotros. Dios le está hablando a Josué y le dice, le está dando una ordenanza. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Esta palabra meditar tiene el sentido de reflexionar profundamente, de pensar, de imaginar y de hablar. Ese es el sentido que tiene esa palabra. Meditarás en él, en el libro, o sea, reflexionarás profundamente, pensarás, te imaginarás lo que estás leyendo y lo hablarás. Eso es meditar. Yo cuando paso tiempos en oración con el Señor y salgo de orar y me pongo a leer la Biblia,
van a creer que me imagino así, de veras, bien hermoso así. Me estoy imaginando, ay, y hasta yo mismo a veces me hago preguntas y digo, ¿no? O sea, por decir aquí, ¿por qué Dios le estaba hablando a Josué y le estaba diciendo que nunca se apartara de su boca ese libro de la ley? ¿Por qué le dijo que meditara en él de día y de noche? Y ahí dice el por qué o el para qué, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué Dios quería que Josué obedeciera todo lo que está escrito en la ley de Dios? Y dice ahí el por qué. Porque entonces harás prosperar tus caminos. A eso se refiere. Y todo te saldrá bien. Propósito por el cual, qué tremendo, y te lo empiezas a imaginar a Josué, ¿no? Imagínate a Josué cuando Dios le está hablando, pues yo lo imagino con una actitud humilde, ¿no? De reconocer y estar atento ahí a lo que Dios le está hablando a Josué. Porque si Dios está teniendo una comunión con Josué, eso habla de que también Josué está teniendo una comunión con Dios. Y a través de nosotros, ¿cómo sabemos que tenemos comunión con Dios? Por medio de la oración. Y Josué también está meditando, está atento a lo que Dios le está diciendo. Está reflexionando profundamente y pensando e imaginando. Ahora, la meditación es recomendada en la Biblia también. Ahí vienen ejemplos de la meditación. El salmista ruega al Señor también por esto de la meditación. Acompáñame al Salmo 19:14, por favor. Salmo capítulo 19, versículo 14. Fíjense lo que dice el salmista David. Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Ojo, sean gratos los dichos de mi boca, o sea, sean agradables. Y la meditación también de mi corazón, lo que yo pienso, también sea agradable delante de ti, Señor. Híjole, ya nos metimos en problemas. Vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué hemos estado pensando durante todo el día? ¿Qué hemos estado meditando? Para que los dichos de nuestra boca y lo que meditamos en nuestra mente, en nuestro corazón, sea agradable a Dios, tienen que ser dichos de la palabra y tienen que ser pensamientos de la palabra. ¿Se acuerdan cuando Pedro dice en una de sus cartas que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios? ¿Y se acuerdan cuando Pablo dice a una de las iglesias, les dice, es a la iglesia de Filipos, y le dice, si hay virtud alguna, dice, dice, todo lo que es bueno, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna o algo digno de alabanza, en esto pensar. Pablo estaba, sus dichos de su boca eran gratos y porque la meditación de su mente eran esos dichos de Dios, de la palabra, y esos eran gratos delante del Señor. Lo mismo con David, el salmista. Ahí le dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El salmista sabe que su meditación agrada al Señor. ¿Por qué? Porque el salmista meditaba en las grandezas, en las proezas, en las maravillas del Señor, en todo lo que es el Señor. Y eso es grato a Dios. Pastor, ¿cómo voy a pensar en el Señor? Tantos problemas que tengo, pastor. Ni tiempo me da de darme una vueltecita ahí por la Biblia para ver qué leo. Bueno, pues es que lo que pasa es que estás atorado acá en tu mente y necesitas primeramente reconocer que necesitas la ayuda de Dios y segundo,
pues necesitas alimentarte de la palabra de Dios para que cuando estés haciendo tus actividades en el transcurso del día, puedas meditar en el Señor. Te voy a poner un ejemplo, varón. Si tú te vas al trabajo, bueno, ¿cómo meditas en el trabajo? Hace tiempo a mí me ofrecieron que apoyara a una persona a poner un alambrado así alrededor de su casa, toda la barda de su casa. Y cuando yo estaba poniendo el alambrado, yo estaba, Señor, gracias, porque estaba arriba de una escalera y le decía, Señor, gracias por el trabajo que me das, gracias por la oportunidad que me das, Padre, de ser útil, Padre, de hacer las cosas bien, muchas gracias. Y ahí estaba yo meditando en el Señor, porque la Biblia dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta cómo podemos meditar en el Señor en el transcurso del día? El salmista sabía que su meditación agrada al Señor y esto lo alegra a Dios. Miren, acompáñenme al Salmo 104, versículo 34. Salmo 104, versículo 34. Dice así, dulce será mi meditación en Él. ¿Cómo es la meditación en Dios? Dulce. Anoche, casi ya en la tarde-noche, estaba yo afuera aquí de la casa, de donde estamos aquí en su casa, y pusimos una hamaca. Sí ubican lo que es una hamaca, ¿verdad? Donde, pues de esas que usan en la playa y te acuestas y ¡ay, bien rico! Y entonces yo me fui a recostar un momento ahí en la hamaca. Y me recosté y empecé a ver hacia el cielo y empecé a ver los cielos, ¿no? Y empecé a acordarme de una alabanza que dice, maravilloso Dios, del universo eres tú, no hay otro como tú. Los cielos creaste tú, el sol y la luna también. Y esa alabanza corresponde a un salmo. Y yo estaba meditando. Y saben, era algo tan dulce que yo estaba ahí acostado y yo decía, Señor, tú eres maravilloso. Me tienes asombrado, Señor. De verdad, no hay otro Dios como tú. Tú eres grande, Señor. Es algo tan dulce, hermanos. Y el salmista aquí lo dice, dulce será mi meditación en Él. Yo me regocijaré en Jehová. Yo me alegraré en Jehová, en el Señor. Obras de nuestro corazón. Así es Él. La meditación, pues, en la oración puede orientarse también de Salmo 119, 27. Miren lo que David le pedía a Dios. Hazme entender el camino de tus mandamientos. ¿Para qué? ¿Para qué David le pedía a Dios que lo hiciera un hombre entendido en los mandamientos de Dios? ¿Para qué? Ahí lo dice, ¿para qué? Para que medite en tus maravillas. ¿Saben? Apenas yo me estaba acordando del pasaje de cuando
cuando el apóstol Pedro camina sobre las aguas. Está el barco en la tormenta, están los discípulos en la barca y van cruzando. Y entonces se viene la tormenta y se aparece Jesús y ellos dicen, ¡un fantasma! Se espantan, ¿no? Y el Señor les dice, no es un fantasma, soy yo. Y entonces le dice Pedro, fíjate, este Pedro bien aventado, ¿no? Y entonces agarra y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y el Señor le dice, ven, camina. Y Pedro iba caminando sobre las aguas cuando mantenía su mirada puesta en el Señor. O sea, sobre la tormenta y las aguas azotaban la barca, dice la Escritura. Y ahí iba Pedro caminando y de repente Pedro empezó a ver las olas y ¡ay!, que se empieza a hundir. Y entonces el Señor en su grande, fíjate, en su grande amor, en su maravilloso amor que hizo el Señor, tomó la mano de Pedro y lo salvó. Y yo digo, Señor, así estábamos. Andábamos en las aguas del pecado bien hundidos, pero en tu maravilloso amor tan grande y en tu misericordia, de ahí nos sacaste, Señor. Y aún medito, Señor, medito en eso que has hecho en mi vida, como si hubiera sido ayer, Señor, apenas. Qué hermoso es, hermanos, darnos cuenta que podemos meditar en las maravillas que Dios ha hecho y que sigue haciendo hasta el día de hoy. Por eso tenemos que decirle al Señor, Señor, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Vamos a ver otra meditación en la oración orientada a que podemos meditar en la palabra del Señor. Salmo 119, versículo 15. Salmo 119, versículo 15. Y así, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Fíjense la actitud del salmista David. No es una actitud de orgullo, no, sino es una actitud de humildad, porque él mismo reconoce y dice, en tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos, porque David sabía que era lo mejor, meditar en los mandamientos de Dios y considerar sus caminos para su diario de vivir. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, orar y meditar en los mandamientos, en la palabra del Señor, amados hermanos. Considerar lo que dice la palabra de Dios y aplicarlo a nuestra vida, obedecerlo. Podemos también meditar, fíjense, en las promesas del Señor. El Señor tiene muchas promesas y voy a mencionar nada más ahorita así de fácil una. Dice Jesús en Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué lo dio? Para que todo, no dice que alguno, para que todo aquel que decida en Él creer, tenga vida eterna. ¿Ya vieron una de las promesas? Ahora meditemos en eso, en esa promesa. Señor, gracias. Gracias porque sé, Señor, que tú has dado vida eterna a mi vida. Bendito seas, Señor. Te agradezco que me hayas dado vida eterna. Y que hoy estoy caminando en esa vida eterna. Y podemos meditar en otras promesas. ¿Se acuerdan la promesa que hace también en Isaías al pueblo? Usa la vida de Isaías y le dice claramente, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cuándo va a guardar Dios en completa paz a la persona, al hombre o a la mujer o a aquel ser humano? Cuando esa persona, sus pensamientos perseveran en Dios, en meditar en el Señor. ¿Por qué? Porque está mostrando que confía en Él. Y podemos ver otro ejemplo, ¿verdad?
Podemos meditar sobre nuestra condición moral también, cómo estamos moralmente delante de Dios y nuestra condición espiritual delante del Señor. Miren, acompáñenme al libro del profeta Ageo, capítulo 1, versículos 5 al 7. Si está en la Biblia, hermanos, Ageo. Ageo 1, 5 al 7. Va a decir, ay, pastor, no lo había escuchado. No, sí está en la Biblia. Dice así: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditar bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfecho, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditar sobre vuestros caminos. Señor, ¿cómo estoy viviendo delante de ti en mi vida de relación matrimonial? Como yo pienso y como yo trato a mi esposa como me viene en gana, o me esfuerzo por tratarla como dice tus mandamientos, como un vaso frágil. Un vaso frágil se debe de tomar con delicadeza. Cuando lastimamos ese vaso frágil, hay que sanarlo también. Hay que reparar el daño, porque a veces ofendemos, muchas veces con la lengua, dice Santiago. En nuestra manera y en nuestra actitud de cómo nos dirigimos con la esposa, llegamos a ver qué tenemos que hacer. Pues ir y pedirle perdón y abrazar, darnos cuenta. Sí, vamos a interrumpir un momento por una falla técnica. Sigamos con la enseñanza. Estamos hablando sobre el punto de que podemos meditar sobre nuestra condición moral y espiritual. Es necesario considerar en nuestra oración el meditar, es decir, el pensar y con mucho detenimiento para poderla comprender bien y saber tomar una decisión conforme a la palabra. Esto es muy importante. ¿Cómo está nuestra condición moral y espiritual delante de Dios? Bueno, de acuerdo al área en la cual nosotros estamos, a lo mejor no en una condición moral sana, entonces tenemos que ir a buscar en la palabra de Dios el consejo correcto y adecuado para esa área de nuestra vida. Y entonces meditar sabiamente en esa palabra, en ese versículo o en ese pasaje, y meditar, considerar muy bien esa parte de la escritura con atención, con mucho detenimiento, para que podamos comprenderla bien y tomemos la decisión que Dios quiere que tomemos de ordenar esa área de nuestra vida. Pero es importante meditar en la palabra. David entendía muy bien esto. Y quiero decirte que lo escribió en el Salmo capítulo 1, versículo 1. Acompáñenme por favor ahí a Salmo capítulo 1, versículo 1. Salmo 1:1. Dice así: bienaventurado. Miren, David comienza hablando de lo que es esta palabra bienaventurado. Esta palabra quiere decir dichoso, prosperado y favorecido por Dios. Ahora, ¿quién es dichoso, prosperado y favorecido por Dios? Aquí dice la escritura: el varón que no anduvo en consejo de malos.
O sea, que no estuvo en el consejo de los malos, que no estuvo en camino tampoco de pecadores, y que ni en silla de escarnecedores, o sea, de burladores, se ha sentado. Y dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Cuando él dice, David, que en la ley de Jehová está su delicia, habla de ese placer, de ese deseo, de estar deleitándose por obedecer los mandamientos de Dios. De verdad, quiero decirles que el obedecer los mandamientos de Dios causa un placer y un deseo muy satisfactorio, porque sabemos que estamos agradando a nuestro Dios Todopoderoso. Y entonces, ¿qué sucede? Hay una dicha y estamos siendo favorecidos por Dios. Y dice, y en su ley medita. Aquí viene una palabra bien importante que estamos ahorita utilizando con el tema de la oración y la meditación. Sí, ya fui a orar a Dios, ya le expuse mi necesidad, ahora tengo que ir a la palabra, a meditar en la palabra de Dios. En la ley dice, y en su ley medita. ¿Se dan cuenta cómo no dice en el libro fulano de tal medita? En el sueño que tuvo medita. ¿Sí lo alcanzan a ver, amados hermanos? No dice medita en el, ¿cómo se llama? En la estrategia de crecimiento que puedes utilizar y hacer para que venga más gente a la iglesia. No, dice que Dios, el salmista también entendía que era importante meditar en la ley de Dios. Esa palabra meditar tiene el sentido de pensar, de imaginar y hasta de hablar. Y de noche. Y créanme, eso es lo que estamos haciendo en este tiempo de que estamos en casa. ¿Se dan cuenta que entre semana, en la mañana tenemos la vida devocional? Y venimos y recibimos la palabra y la palabra se nos queda y estamos en el transcurso del día. Y hace ratito yo me senté a comer con mi esposa, gracias a Dios, y ella me pregunta, ¿y qué estudiamos en la mañana? Y dije, sí es cierto, ¿verdad? Pues vimos, ya falta que le diga, como algunos dicen, pues ya no me acuerdo, pero estuvo bien bueno, ¿no? Lo que vimos. No, sí me acuerdo lo que vimos proverbios, vimos que el fruto de la sabiduría, ¿verdad? Uno de los frutos de la sabiduría es que nos enseña a juzgar correctamente. Características también o frutos de la sabiduría. Y eso es porque la sabiduría anda en nosotros. Cuando se presenta un caso, lo tratamos con amor. Y eso habla de que está siendo un hombre y una mujer sabia. Y empecé yo a meditar y a acordarme en lo que estaba. Hermanos, somos un juego. De nuevo estamos meditando en otro tema que Dios nos está. Tenemos un tiempo para leer la Biblia y meditar en lo que estamos leyendo. Será como árbol plantado. Miren, ahí viene el beneficio de meditar en la ley de Jehová de día y de noche. Serás como árbol plantado. ¿Qué está haciendo el salmista? Está tomando la figura de un árbol. Aquí está expresando la figura de un árbol plantado, o sea, un árbol establecido y afirmado. Así será tu vida, amado hermano o amada hermana que me estás viendo, amigo o amiga que me estás viendo. Así será tu vida cuando tú aprendas constantemente a. Ya te comenté, no en tus sueños, no en las
declaración positiva, no en la guerra espiritual. No, espera. Él mismo nos está instruyendo, Dios, con su palabra esta noche, que debemos de meditar en su ley. ¿Qué le dijo a Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. No le dijo el libro vaquero, no le dijo el libro de Min Pingüín, no. Le dijo el libro de la ley de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de Dios conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar. Prosperar quiere decir madurar tus caminos, serás una mujer, un hombre más estable y más afirmado, vas a saber tomar decisiones sabias y correctas, se va a desaparecer de ti esa inestabilidad como la que menciona Santiago, que las personas que son muy estables son como la onda del mar, llevadas de aquí por allá, les dicen una cosa, se lo creen, les dicen otra cosa, también se lo creen, y Dios les dice qué es lo que tienen que hacer y no lo creen. Son inestables, inseguros, indecisos, pero cuando tú meditas en la palabra de Dios, entonces serás como un arado junto a corrientes de agua y que das fruto a su tiempo. Y tu hoja no caerá, y todo lo que tú hagas prosperará. Cuando David habla de aquí, de esta palabra prosperar, habla de ser empujado hacia adelante. Ahora, ¿cómo nos empuja Dios hacia adelante? Bueno, Dios nos prepara y nos capacita dándonos el conocimiento de su palabra y luego permite que vengan las pruebas de nuestra vida para poner por obra lo que aprendimos y de esa manera vayamos hacia adelante, seamos prosperados, seamos maduros, vayamos hacia adelante y siendo buenos servidores de Dios y de nuestro prójimo alrededor de nosotros. Pero esto requiere un esfuerzo de oración y de meditación en la palabra de Dios. Esto aprendamos a meditar en sus. Fue lo que le dijo. Si tú estás orando, meditas en la palabra o andas meditando en otras cosas. Medita qué es lo que Dios te está hablando. Dios es bueno, amados hermanos, pero también Dios es justo. Si nosotros meditamos en su ley de día y de noche, seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, establecidos y firmes. Pero si nosotros andamos meditando en lo que está, ¿qué va a pasar con lo del coronavirus? ¿Se va a ir? ¿No se va a ir? Ahora que volvamos todo a la normalidad, ¿y qué va a pasar? Y todo eso. Y eso, ¿sabes qué te va a traer? Inestabilidad. Y Dios no quiere eso para ti. Dios quiere que te esfuerces en meditar en su palabra, en su ley de día y de noche, para que seas un hombre, un varón estable, una mujer estable, y tu familia también sea una familia como un árbol plantado junto a corrientes de agua, un árbol que está ahí establecido y afirmado en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pues estamos agradecidos con el Señor por este tiempo. Vamos nosotros a orar. Vamos a orar y si nosotros pues en algún momento no hemos hecho eso en nuestra vida, mira, es una buena oportunidad que Dios nos está dando. Que a partir de hoy aprendamos a orar y después de que oramos, platicamos con Dios, tomemos un tiempo para leer su palabra y meditar en lo que Él nos está hablando. Y que durante el día recordemos eso. Nos hagamos un esfuerzo por recordar lo que hemos leído en la mañana. O en esta noche, antes de irte a dormir, reflexiona, medita profundamente qué es lo que Dios nos ha hablado. Oremos, hermanos. Padre, queremos darte las gracias en esta noche. Por tu grande amor y tu grande misericordia, Señor.
es que nos permites estar aquí reunidos para recibir el consejo sabio y prudente. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres la fuente de toda sabiduría. Gracias, bendito Dios, porque tú escudriñas lo más profundo de nuestros corazones. Y en tu amor y en tu misericordia nos haces ver, Señor, que necesitamos aprender a orar, pero sobre todo a meditar en tu palabra, para que nosotros hagamos caso del mandamiento que le diste a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche pensarás, imaginarás y hablarás de él, para que lo obedezcas, y entonces harás que tus caminos vayan hacia adelante, seas más maduro en servir a Dios y en servir a los demás como Dios dice. Y eso habla de prosperidad, eso habla de madurez. Gracias, Señor, gracias. Reconocemos que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de ti. Y esto que tú nos estás dando es algo bueno, porque tú eres bueno, Señor. Proviene de ti tu palabra. Gracias por lo que estás hablando a nuestros corazones. Señor, si en algún momento nosotros no habíamos entendido que después de orar debemos de meditar en tu ley, perdónanos, Señor, porque no lo habíamos hecho. Habíamos descuidado. Muchas veces oramos antes de irnos a trabajar. Señor, te damos gracias esta mañana. Ahí te encargo a mi familia. 1, 2, 3 por todos mis amigos y amén. Perdónanos, Señor. Así no es contigo. Si algo se vale que aprendamos a hacer las cosas bien, Señor. Y tú nos estás enseñando a hacer las cosas bien. Ayúdanos, Señor, que de hoy en adelante nosotros nos esforcemos por tomar un tiempo de oración y de meditación en tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo que también nos estás dando para meditar en tu ley esta noche, junto con todos los que nos están acompañando, mis hermanos, amigos o amigas. Gracias por sus vidas, Señor. Yo te quiero pedir, Señor, que tú los ayudes, que tú los fortalezcas, Señor, que ellos tomen de hoy en adelante tiempos de oración y de meditación en tu palabra, Padre, para que, Señor, aprendan a guardar y a poner por obra todo lo que está escrito en tu ley. Y entonces, Señor, todo lo que hagan les saldrá bien y harán prosperar sus caminos, Padre. Gracias por sus vidas, sus matrimonios, sus familias, los que son solteros, gracias. Gracias por lo que estás haciendo en ellos, Señor. Estás alumbrando los ojos de su entendimiento esta noche con tu palabra, Señor. Tú eres la luz verdadera, Padre. Gracias por este regalo tan hermoso, Señor, de tu palabra, esta riqueza profunda que nos has dado esta noche. Te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, que así sea. Pues damos gracias a Dios, hermanos, por este tiempo. Ha sido de gran bendición y primeramente Dios, si Dios permite, nos vemos mañana en la vida devocional a las 8:30 de la mañana. Y cualquier necesidad que ustedes tengan de oración o personal, estamos para servirles. Cuídense mucho y que Dios les bendiga, que tengan una noche bendecida y que descansen en el Señor. Hasta pronto.